El altiplano es una región de los Andes centrales sudamericanos que se caracteriza por ofrecer condiciones agresivas, hostiles e inhóspitas para la vida. Sin embargo, culturas desde las épocas prehispánicas, como Tiahuanaco, los incas, los collas, se asentaron en ese territorio y lograron adaptarse y transformarlo. Por supuesto, a la llegada del virreinato, en 1668, se fundaría esta comunidad que formó parte de la Intendencia de Puno. Bienvenido a esta cuarta sesión en la que finalizamos la unidad de Arquitectura y Urbanismo del Virreinato peruano. Quise tomar a esta ciudad como último caso de estudio por las características muy particulares de sus expresiones arquitectónicas y artísticas que veremos más adelante. Como dije, Puno inicialmente fue fundado como una villa y posteriormente alcanzó el rango de ciudad en el año 1668. Sin embargo, se convirtió en un punto importante, pues ya desde la época prehispánica, en el Incario, era un lugar importante. Previamente fue escenario del desarrollo de la cultura tiahuanaco y con la llegada de los incas em, se convirtió en un punto importante de unión entre el Cusco y Potosí, bueno, el actual Potosí, en la región del altiplano. Además de estar cerca de una masa de agua inmensa, que es el lago Titicaca, la masa de agua de mayor altura, el lago más alto del mundo. Como ves ahí en estos croquis, la ciudad de Puno comenzó con un trazado modesto inicial, siguiendo el modelo de Damero, que ya hemos visto era propio de los criterios que tenían eh, los conquistadores al momento de trazar una ciudad. Pero también por la misma topografía, como en el caso de Ayacucho, em, siguió adaptándose al terreno, a la misma forma, al relieve, a la topografía del lugar. De esta manera, en 1734, como ves en la imagen derecha, Puno se sigue extendiendo, siguiendo la misma traza, y en la parte central del modelo, cerca del río y cerca de este cerro Huaxapata, encontramos a la iglesia catedral y a la plaza mayor. Y es así que va desarrollándose hasta la época de la independencia, cuando posteriormente adquiere el rango o jerarquía de ciudad, hasta el Puno actual. Y acá tú puedes apreciar que a pesar de que ha crecido, pues ya por la misma expansión urbana, a través de las décadas, acá hay un estadio, por aquí está el cementerio, puedes apreciar que en el corazón de lo que es el centro histórico de Puno todavía se conserva y puedes apreciar el trazado virreinal. Aquí está la iglesia catedral, acá está la Plaza Mayor y por supuesto alrededor de la Plaza Mayor los edificios de mayor importancia para aquel momento. La plaza, de igual manera como las anteriores, fue un espacio público, un espacio cívico e incluso un espacio de escenarios bélicos, pues fue aquí también que se dio la rebelión de Túpac Amaru II. También llegó por estos lugares. Entonces puedes ver también otros edificios de importancia, el cabildo anterior, porque luego se destruyó, se perdió posiblemente, y actualmente la municipalidad de Puno tiene un edificio contemporáneo que ya no tiene esa arquitectura propia de esta época.
Sin embargo, hay otros edificios de interés histórico, arquitectónico, artístico, que se encuentran alrededor de la plaza. La misma pileta en el centro, como las plazas anteriores que habíamos visto en otros casos de las ciudades del virreinato, y otros edificios de antigüedad que formaron parte de esta ciudad en sus inicios. Como te dije, quise terminar con Puno porque considero que hay una rica expresión cultural aquí que es fruto del sincretismo que se dio entre la cultura hispana y la cultura andina del altiplano. A diferencia de otros lugares en la región del altiplano, las costumbres y las características y la idiosincrasia de la cultura andina estuvieron fuertemente marcadas y se reflejaron o se reflejan en la evidencia que vamos a ver en esta presentación. Todos estos ejemplos forman parte de una cultura mixta en el tiempo, de los siglos XVI hasta el siglo XVIII, que se reflejan en los materiales de adobe, piedra, madera y por supuesto en el propio estilo, tanto de las influencias extranjeras como la cultura que está subordinada, la cultura andina, influencias renacentistas y barrocas que se van a juntar con la fuerte tradición andina hasta crear el tan llamado barroco andino y muy particular de esta región puneña. Por eso es que en estas obras está impreso con fuerza el sello andino, que alteró profundamente o transformó profundamente las estilos y formas que venían directamente desde Europa. Como te dije, y te lo vuelvo a recordar para que lo tengas siempre presente, España ya venía con su tradición europea y sus propias interpretaciones del Renacimiento y del Barroco, y estos pues acá al llegar a una región como esta, de pueblos indígenas muy unidos a la tierra, se difundió de manera muy propia, de una manera tan particular de interpretar este vocabulario arquitectónico de elementos renacentistas y barrocos europeos, pero que se concretaron o manifestaron a través de los constructores de esta región. Por ejemplo, hay en la imagen elementos europeos como la pechina, que conoces, pues es el elemento arquitectónico y estructural que sirve para pasar de la base circular, que es la cúpula, a la base rectangular del templo. Pero mira esta pechina, ¿no? Allí está, con unos detalles florales y labrados, y mostrando el sistema constructivo de piedra. O este elemento, que es un osario que está presente en las catacumbas de la iglesia de Santiago Apóstol de Lampa. Ambos son de la iglesia de Santiago Apóstol de Lampa, en Puno. Un elemento medio creepy, ¿no? Donde se encuentran mezclados o, fusionados elementos católicos con todo un conjunto de esqueletos alrededor. Dentro del sincretismo cultural, también puedes ver el simbolismo que está integrado en los detalles de la portada, por ejemplo, en este caso, en los detalles de la portada y del altar de Santiago, de la iglesia de Santiago de Pomata. Estamos ante una arquitectura mestiza, fuertemente mestiza. Como igual que en las demás regiones, viste que Ayacucho tiene sus propias características, el Cusco también que lo revisamos al inicio de la unidad, igual que Lima, Trujillo, tienen sus propias características, Puno no es la excepción. Los alarifes indígenas que crearon estas construcciones
supieron encontrar sus propias leyes y formular sus propias normas, por lo que no estamos ante una arquitectura de imitación, estamos ante una arquitectura de valor autoral. Mira, por ejemplo, además de esta portada tan labrada en piedra basáltica, cuyo color nos recuerda a la piedra del templo del Calasasaya que vimos en territorio y civilización prehispánica. Mira, también siguiendo los elementos de los retablos y de los altares europeos con las calles, los tres cuerpos y el remate curvo, pero también con este valor tan propio de la misma interpretación que le da el autor indígena. Aquí lo puedes ver más evidente, mira una columna salomónica, pero no idéntica a las otras que hemos visto, y con iconografía, mira este capitel aquí, de elementos claramente andinos, prehispánicos, la serpiente, el puma, un jaguar, un dragón, aquí este es un dragón que está colocado en este ornamento que se encuentra alrededor de la calle lateral, como casi como una cartela aquí en el costado. Y mira este fuste tan ricamente labrado. Definitivamente estamos ante una arquitectura muy propia y diferente, como te he dicho. Una clara correspondencia entre los elementos arquitectónicos y la decoración que se manifiesta aquí en cada una de estas imágenes. Y es que los templos coloniales de Puno, que vamos a ver, bueno, solo vamos a ver un caso, pero la mayoría de los templos coloniales que se encuentran en Puno se dispersan a lo ancho y a lo largo de esta vasta zona del altiplano, del Collao, que se extiende al oeste del lago Titicaca y que estuvo previamente ocupada por culturas, no solamente de los incas, tuvieron haber culturas nativas em, que hablaban el idioma aymara y el idioma quechua. En la imagen puedes ver tres tipos de columnas. Son decorativas, son ornamentales, más que estructurales, porque forman parte de las portadas de las fachadas principales de los templos, pero son muy diferentes, o sea, son similares en cuanto a que son elementos que forman parte del código de una portada, pero son muy diferentes en cuanto a su expresividad. Tienen una expresión plástica propia. Ah, columnas pareadas, como las de la Catedral de Trujillo, pero con una ornamentación en el fuste y en los capiteles y en los basamentos, casi como un horror al vacío, como un horror vacui de las culturas andinas, en esta de Santiago de Pomata. Mira esta troncocónica que tiene forma de cono, con la base más ancha y con una corona floral en la parte superior en San Pedro de Cepita. O esta propia versión de las columnas salomónicas que son más que helicoidales, más que el helicoidal de las columnas salomónicas, son como si tuviera una cinta que la está envolviendo y labrada en piedra con motivos florales en San Juan de Juli. De hecho, Antonio San Cristóbal a estas columnas tan particulares les pone el nombre de collabinas, por collas, por la meseta del Collao. Entonces vamos a ver dos casos. Igual en Puno hay vasta arquitectura como para profundizar detenidamente. Y si deseas conocer más de esto, puedes ver el libro de Antonio San Cristóbal, titulado Esplendor de la Arquitectura Virreinal en Puno. De hecho, el autor tiene diferentes libros, no solamente de Trujillo, de Puno, también de Ayacucho, de Cajamarca, de Lima, por supuesto, que puedes revisar si deseas ampliar este conocimiento. Veremos un caso nada más de cada uno, pues. Empezamos esta vez por arquitectura residencial
con la casa del corregidor de autoría del sacerdote Silvestre de Valdés en el siglo XVII. Am, bueno, el único plano que pude conseguir nítidamente para poder demostrar es aquel que está allí escaneado en el lado derecho. Nos muestra una típica casa patio, como ya vimos anteriormente, pero con una particularidad como también sucede con la casa del almirante en el Cusco. El zaguán está en la esquina, no está en el centro. Interesante, ¿no? El patio está hacia un lado. Esta casa ha sufrido reconstrucciones, fue construida por este autor originalmente, pero luego fue derivada a diferentes propietarios. Actualmente funciona un centro cultural y se encuentra cerca de la Plaza de Armas. Y pues acá se pueden ver por el espesor de los muros, podemos interpretar las remodelaciones que ha sufrido este inmueble, que ha sido ya recuperado y restaurado. Este es el inmueble actual. Se encuentra ubicado en el perímetro de la Plaza de Armas, de la Plaza Mayor, cerca al frente de la fachada lateral de la iglesia catedral. Es una construcción sencilla, con una portada sencilla, como puedes ver allí, una portada de ingreso sencillo al zaguán y luego al típico patio que reparte hacia las estancias. Un ambiente alrededor que se ha añadido por el espesor de los muros que puedes ver aquí, un ambiente que se ha añadido para poder ingresar por el lado lateral del mismo inmueble hacia lo que actualmente pues es el centro cultural que lleva el mismo nombre, la Casa del Corregidor. Acá puedes ver unos balcones diferentes a los balcones de cajón limeños y el interior de la vivienda. Esta construcción, al igual que otras, pues trabaja con el sistema constructivo de adobe, quincha y piedra en algunas partes, como sucede aquí en la escalera. Mira esta escalera, una de las dos escaleras que acceden a la galería superior construida en madera y labrada en piedra, con un vano debajo de la escalera. Igual la otra, que vamos a ver más adelante. El tratamiento del pavimento también es interesante, nos llama la atención, mira este empedrado o estas losas y el elemento del jardincito con el cactus, la vegetación natural. Esta es la otra escalera, se encuentra también en el mismo patio, en la casa del corregidor. Acá puedes ver estas columnas que sostienen la cubierta de teja con cobertura. Acá se puede ver caña y viguetas de madera sobre el segundo piso. Estas columnas rectas con estas balaustradas de madera y este capitel que sostiene la viga principal de la cubierta que recibe el nombre de capitel ménsula. Esta casa ha sido remodelada y cambiada de pintura, por eso acá en la imagen los ves de diferentes colores, entre el ocre ladrillo, el azul y luego el verde. Y inicialmente era de color blanco todo esto y se ha mantenido pues la piedra labrada. Por eso es que puedes ver los cambios aquí que en las diferentes fotografías que te estoy mostrando, pero la esencia de la distribución original y los elementos se mantiene. Ya eso préstale atención. Acá está la escalera, mira, que accede al ingreso y nuevamente desde otro punto de vista este sector del jardín. Y bueno, ahora hablaremos de arquitectura religiosa. Existen más templos en Puno, incluso hay uno que está en ruinas. Cuando hablo de ruinas me refiero a que ha quedado en estado inhabitable y actualmente se exhibe como ruinas, así como Machu Picchu, se exhibe ese templo hispánico en esas características, pero en esta oportunidad solamente hablaremos de la Catedral de Puno, igual, el templo más representativo de toda ciudad virreinal que siempre se construía, siempre era el primero en alzarse frente a la Plaza Mayor. En Puno no vamos a encontrar iglesias de tres naves, como sucedió en el caso de Ayacucho o en el caso de Lima o en el caso de Trujillo. Vamos a encontrar una sola nave,
Pero por el contrario, las plantas son en cruz latina, con cúpulas sin tambor en el crucero y cubiertas con bóvedas de cañón de piedra. Las capillas laterales se van a realizar dentro del mismo muro. O sea, no hay otra nave para crear capillas como en las otras iglesias, sino que dentro del mismo muro de la nave se van a crear las capillas laterales en forma de arcos, rebajados en los espesores como si fueran hornacinas. En esta iglesia, en la vista del emplazamiento que está frente a la Plaza de Armas, y esta es la casa del corregidor, la que hemos visto previamente, y acá se encuentra el Palacio de Justicia, que ya es republicano, y vamos a hablar de él posteriormente. Se encuentra también la catedral, y acá puedes apreciar, mira, su forma en planta de cruz latina. Qué curioso porque habíamos visto casos de iglesias que son más que todo rectangulares, ¿cierto? Y que tienen una portada de los pies y una portada lateral. Pero esta tiene los cuatro frentes libres, tiene una portada principal y tiene dos portadas o dos entradas que se ven aquí en el plano laterales. Y todos estos nombres que ves aquí son los nombres de las diferentes capillas que se encuentran ubicadas alrededor con sus respectivos retablos. La catedral tiene dos torres, nos recuerda a una iglesia gótica por la misma forma de distribución, aunque los transeptos son delgados, no, o sea, perdón, los transeptos son cortos, no son gigantes y tampoco hay una girola redondeada. Y sobre el crucero está la cúpula. Puedes ver ahí, perdón, digo, la, la forma del conjunto de la iglesia con estos contrafuertes. A diferencia pues de las catedrales góticas y ese sistema de arquitraves y contrafuertes, acá tenemos un muro portante y estos contrafuertes. Todo esto labrado en piedra, lo interesante, ¿no? Una piedra dura que es propia de las regiones del altiplano y que los constructores indígenas de aquel tiempo supieron trabajar, labrar y definitivamente pues nos sorprende ese trabajo tan fino que han tenido para hacer en las portadas. Y por eso te digo, aquí están las cuatro fachadas que tiene la iglesia. Esto solamente he puesto una fachada lateral porque es simétricamente igual a la del otro lado, del otro lateral. Es más que todo para que tengas una noción. Y se encuentran estas torres pues con similitud a la escuela cusqueña. De hecho nos recuerda, mira, la portada principal y el tratamiento lateral a la iglesia del Cusco, porque hasta está elevada también en un atrio labrado también con pavimento de piedra, como puedes ver allí. Pero en la Catedral de Puno hay elementos distintivos que la diferencian de las hermanas o primas que tienen en otras partes del Perú. Por ejemplo, estos códigos que te dije precisamente, que digamos entre comillas se hicieron de manera clandestina, porque eran hechos sin permiso de de las autoridades, eran como digamos guiños del constructor que añadía por su propia interpretación que hizo de la arquitectura y el arte hispano. Entonces vemos esta portada labrada y llena de bastantes elementos alrededor, como te dije, casi con un horror al vacío. Acá me parece que estoy viendo el IHS, que es un logo de una de las órdenes de sacerdotes que llegaron al Perú, los jesuitas. Pero también vemos elementos como por ejemplo este Cristo sosteniendo un orbe en la mano, pero con estos rasgos propios de lo andino y motivos florales de vegetación que es propia del altiplano. Recuerda que ellos no conocen vegetación em, de Europa. Aquí está esta versión de el apóstol Santiago golpeando a los demonios, o también parece San Miguel Arcángel, no sé, desconozco, creo que lo interpretan más como el apóstol Santiago golpeando a los demonios, pero con mira estos rasgos, casi una representación como, me atrevo a decir,
como si fuera sin perspectiva, con un elemento aquí como una serpiente, pero con una cabeza como la que se encuentra en, en la iconografía de Tiahuanaco, de Pumapunku, y este demonio. Aquí podemos ver nuevamente estas columnas que no son, que bueno, no son salomónicas definitivamente, propiamente, porque no tienen el helicoide marcado así como las otras, sino que más parece que fueran una cinta. Las columnas coyabinas, que llama Antonio San Cristóbal. Aquí en el centro hay un elemento que me llama también la atención, que lo estuve mirando detenidamente, y es una sirena, pero que está tocando un charanguito. En lugar de un arpa o en lugar de un instrumento europeo está tocando un charanguito. Estas columnas que tienen sus capiteles no les podemos llamar corintios porque definitivamente no tienen las hojas de acanto, ni tampoco las volutas, sino que tienen una especie de recargamiento de hojas. Y eso está presente en todos, en los capiteles, en las cornisas, en los establamentos, flores autóctonas, flores de cactus hay por aquí también. Y definitivamente pues que eso, esa ornamentación y esa expresividad armoniza de una manera tan particular que solamente nuevamente se me ocurre el término ecléctico con los elementos constructivos del templo. Esta es la portada lateral. También si nos acercamos a ver, vamos a encontrar elementos fusionados. Acá estas columnas salomónicas, en lugar de estar en relieve como estas, pues no, de sobresalir, parece que fueran simples grabados. Que todo esto fuera una pilastra que soporta un arco y aquí estuviera grabada encima la columna salomónica. Acá se puede apreciar mejor el helicoide, en cambio acá se nota más lo de Coyabino. Esta es la torre de la catedral y vemos también pues diferencias con las torres tan minimalistas que tenía pues que se tienen en las parroquias de Ayacucho, en los templos de Ayacucho o las alargadas que tenemos en Lima, en la Catedral de Lima. Mira, acá se parecen más a las de la Catedral del Cusco, ¿verdad? Con esta bóveda en ladrillo y esta linterna, los pináculos que se encuentran aquí y esta columna pues acá lo puedes ver mejor, estas columnas y estas bases de la torre y todo el volumen de la parte de la base de una manera maciza. Es precisamente estos adornitos y estos trabajos que vemos aquí, estos ornamentos y estos labrados los que le quitan esa pesadez al volumen. Y una columna sin tambor, como te dije previamente. En la cubierta de la Catedral de Puno, interiormente hay un sistema de arcos y bóvedas, pero externamente hay cubiertas inclinadas. En lugar de las bóvedas vaídas, como en el caso de Lima, tenemos techos a dos aguas, pero repetidos simultáneamente, de tal manera que abrazan a la cúpula que está sobre el crucero y esta no tiene tambor, es directamente pegada al anillo. Y acá en el interior precisamente gracias a que no tiene enlucido, es que puedes apreciar el sistema constructivo que se realizó en aquellas épocas y que ha sobrevivido hasta nuestros días. Acá ves la nave, que es una bóveda de cañón corrido, los lunetos por donde ingresa la luz en la parte superior, y acá se remarca el único arco, porque acá no hay arcos formeros, porque no hay dos naves laterales, solamente hay un único arco. Ahí ves el arco y su respectiva bóveda. En cuanto al interior, al igual que otros templos, también está marcado y está tratado con sus respectivos altares, que forman parte con sus retablos, que forman parte de sus respectivos altares, tanto laterales como principal. El que ves en la imagen izquierda, los pequeños, son altares menores, barrocos, que han sido retocados y restaurados también, perdón, eh, con
influencia de barroco por los elementos que vemos aquí, las cornisas discontinuas, los elementos curvos, los remates, pero también tienes este altar que es contemporáneo, es posterior. Este altar, que fue construido por el arquitecto Emilio Hart, es contemporáneo, debido a que el original se perdió pues con los sismos y los movimientos y los desastres naturales que sucedieron posteriormente después del virreinato y la independencia. Entonces se labró este altar, que es al que actualmente forma parte de el presbiterio en esta catedral. Está construido en marmolina, a diferencia de los otros que son de madera y revestidos en pan de oro. Este está hecho en marmolina y tiene una expresión más contemporánea, a diferencia de estos. Para empezar es monocromático, el material es diferente, pero para que tú también puedas notar que estos elementos contemporáneos también se pueden analizar siguiendo el método gráfico que estudiamos la vez pasada. Tenemos tres calles y en este caso solamente dos cuerpos, con un remate arqueado sobre la calle central. La cornisa también se encuentra de manera discontinua en el segundo cuerpo y arqueada, mientras que es más recto en el entablamento en la parte superior. Acá puedes notar también columnas collabinas, propias de la región puneña, en las entrecalles y también en las partes laterales, entre otros elementos que forman parte de este nuevo altar. A pesar de ser construido posteriormente, en el siglo XX, por este arquitecto peruano, eh, yo diría se encuentra armonizando ahí con todo el resto del templo. Y bueno, es que en temas de arquitectura peruana, virreinal y republicana, como vamos a ver en la siguiente unidad, hay mucho por qué decir y yo te invito a que sigas revisando. Mira, faltó hablar de Cajamarca, otra ciudad importante, de Jaén, entre otras ciudades, Lambayeque, Piura, pero espero pues que a través de este paseo que hemos dado en estas 4 sesiones hayas podido comprender y leer las diferentes expresiones de arquitectura que se dieron durante el virreinato. Bien, de esta manera, ahora hablaremos de el proceso de emancipación peruana en la siguiente sesión y el estudio de casos de los edificios, pues, que se hicieron en la República. Nos quedamos aquí por esta sesión de hoy.